Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí hoy con un nuevo tema. De hecho, hoy pensamos hablar acerca de el perdón. Mucho se ha dicho acerca del perdón. Sin embargo, parece mentira porque es un tema del que la mayoría de las personas no quiere hablar. Y es necesario, es de suma importancia que nosotros podamos hablar acerca del perdón. Por eso en este capítulo único acerca del perdón, vamos a estar definiendo el concepto y la palabra perdón. Vamos a estar hablando de los beneficios que pueden venir sobre nuestra vida si aprendemos a perdonar. Vamos a estar considerando también los perjuicios, consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida por no perdonar, entre otros. Empecemos con una pregunta: ¿qué es el perdón? Bueno, déjeme decirle que el perdón es un poder divino que consiste no en eximir de culpa al culpable, que es lo que se ha dicho siempre, sino en mirar con ojos de compasión, de misericordia, de piedad al culpable, reprimiendo la ira y el enojo. Es por lo menos lo que aprendemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 16. Antes de leerlo, quizás deberíamos hablar un poco del pueblo de Israel, porque de hecho Nehemías habla un poco acerca del pueblo de Israel. Pero se nos dice que el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde. Era un pueblo rebelde y contumaz, que solía rebelarse constantemente desde sus orígenes, desde su inicio, contra Dios. Siempre estaba en eso. Era un pueblo rebelde y contumaz. Nehemías capítulo 9, versículo 16, nos dice: mas ellos, hablando del pueblo de Israel, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, dice el profeta Nehemías. Sin embargo, en el mismo libro de Nehemías aprendemos que el Señor los vio con ojos de piedad, con gracia y devoción, con conmiseración. Nehemías capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habíais hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El Señor los vio con ojos de misericordia, no dándoles conforme a sus hechos. Un pasaje ya por todos conocido, Salmos capítulo 103, versículo 10. Define la palabra misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y así los vio el Señor a ellos, a este pueblo rebelde y contumaz. Los vio con ojos de misericordia, no dándoles conforme a sus hechos, conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron. De hecho, siendo culpables de traición, nosotros tenemos que decir que el Señor los miró con ojos de compasión. La palabra compasión es la palabra que se usa, casualmente, para referirse al sentimiento que tiene una madre para con su hijo cuando éste es un bebé
y lo está amamantando. Ese sentimiento de dulzura o de ternura. Pues está diciendo, en pocas palabras, que Dios los vio así, con compasión, con un sentimiento de dulzura, de ternura. Así los miró, a este pueblo rebelde y contumaz. Por eso decimos que el perdón es un poder divino, porque es la manera en que Dios suele ver a los hombres. Con ternura, con dulzura, como una madre ve al hijo que amamanta. Un poder que consiste en mirar al culpable con ojos de compasión y de misericordia, reprimiendo la ira y el enojo. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos dicho, es que si yo hubiese sido Dios, mire ese desgraciado, yo lo hago desaparecido, ¡fum!, le mando un fogonazo y me deshago de él? Claro, si hubiésemos sido Dios, por dicha, nosotros no somos dioses. Por dicha, nosotros no somos Dios. Dios mira al hombre con ojos de piedad, de misericordia y de compasión. Nehemías capítulo 9, nuestro capítulo base, en el versículo 15, nos dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Eso es Nehemías 9:15. En Nehemías 9, 19 al 21, el profeta también nos dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de humo no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Un poder que consiste en mirar al culpable con ojos de compasión y misericordia, reprimiéndole ira y enojo, para no darle conforme a sus hechos. Un poder que nos ha sido otorgado a nosotros, los seres humanos. Un poder que le ha sido dado al hombre y que el hombre ha preferido no usar. Pese a los perjuicios o consecuencias que pueden venir sobre su vida, que son muchos y muy graves. Es sabido que la falta del perdón deforma la personalidad, el carácter y el temperamento de los individuos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque produce una serie de sentimientos y emociones negativos en nuestra vida. La ira, el enojo, la amargura y un eterno resentimiento que va minando nuestras vidas y nos vuelve inseguros, posesivos, desconfiados, irascibles, celosos, intolerantes, violentos, agresivos, sumisos, introvertidos o sufridos, entre muchas otras cosas, desfigurando así nuestro carácter, nuestra personalidad y temperamento. A veces nos miramos al espejo y decimos: Dios mío, ¿pero por qué yo soy así? Porque por años hemos guardado resentimiento por falta de perdón. Y esa falta de perdón produce resentimiento, ira, enojo. Es un círculo vicioso que comienza a producir una serie de sentimientos y emociones, repito, que desfiguran nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro temperamento. Situación que suele empeorar cuando ese resentimiento está relacionado con, y escúcheme, mamá y papá.
cuando está relacionado con nuestros padres, a quien por naturaleza nosotros amamos. Los amamos, amamos a mamá y amamos a papá. Pero estamos sumamente resentidos con ellos o con alguno de ellos. Porque nos abandonaron. Porque nos permitieron crecer en la miseria, en medio del alcoholismo, la drogadicción, entre gritos y violencia, porque nos sometieron a una disciplina muy dura e injusta. Porque debían protegernos y no lo hicieron. Porque no nos apoyaron, entre muchas otras cosas. Y sin saberlo, hemos guardado ese resentimiento en nuestro corazón. Y conforme crecemos y llegamos a la adolescencia, a la edad adulta, nos vamos dando cuenta que nuestra vida se ha desfigurado. Y no sabemos por qué. Bueno, quizás es que nosotros nos hemos convertido en hijos del abandono, del divorcio, de la separación, del alcoholismo, de la violencia y del abuso, entre muchas otras cosas. De modo que, como somos hijos de, por ejemplo, el abandono o el divorcio. Nuestra mamá quedó embarazada, era adolescente, nosotros nacimos, pero crecimos en un padre. O nos dimos cuenta que nuestro padre en determinado momento agarró las maletas y se fue y nos dejó solos. Y hemos comenzado a guardar resentimiento en nuestro corazón. Desde esa perspectiva, entonces somos hijos del abandono y somos hijos del divorcio, somos hijos de la separación. Y hoy en día nosotros somos lo que somos, pero no necesariamente lo que nosotros queremos ser. Porque la mayoría de nosotros no queremos ser así. Estas situaciones nos han llevado a nosotros a asumir actitudes en la edad adulta hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos o las demás personas, a decir y hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Cómo pude yo haber dicho eso? ¿Cómo pude yo haber hecho eso? El punto es que lo dijimos y lo hicimos. Y no sabemos por qué. Situaciones que nos han llevado a cometer actos como el que cometió Caín con su hermano Abel. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 5. Conocemos la historia. Abel presentó una ofrenda conforme a lo pedido y solicitado por Dios. Por lo tanto, le fue aceptada. Caín decidió, dar su propia ofrenda y no necesariamente lo que Dios pedía, o sea, desobedeció a Dios. Por lo tanto, la ofrenda de Caín, no fue aceptada. ¿Cuál fue la actitud de Caín? Repito, Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo dice? Y se ensañó Caín. Puso cara de mula, de enojado. Estaba lleno de ira. Sigamos leyendo en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y pese a que Dios mismo habló con él, estaba tan molesto, tan enojado, tan lleno de ira, tan resentido, que nosotros sabemos lo que pasó después. Caín sacó a su hermano al campo y lo mató. Sin ningún cargo de conciencia, en este caso. Pues en la mayoría de los casos, cuando nosotros decimos cosas y hacemos cosas como estas, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables por lo que dijimos, por lo que sentimos o por lo que hacemos, añadiendo más presión y miseria a nuestras vidas, sin saber qué hacer.
Hebreos capítulo 13, versículo 14 al 15. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice el autor de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura. Y eso es lo que está pasando. Es un círculo vicioso. Estamos resentidos, estamos enojados. El enojo y la ira producen más el resentimiento produce amargura y la amargura más miseria. Y cuando decimos y hacemos cosas que no debimos haber dicho ni hecho, nos sentimos culpables y bueno, y ahí va el revoltijo, como decimos nosotros. Aquí es donde entra el perdón. Pues el perdón es un poder, ya lo dijimos, pero es un poder transformador, capaz de transformar nuestras vidas. Por eso cuando nosotros perdonamos, cuando hemos logrado hacerlo en alguna ocasión, sentimos que nos quitaron un peso de encima. Por el contrario, si no hay perdón, si no perdonamos a mamá y a papá, si no nos perdonamos a nosotros mismos por lo que hemos llegado a pensar y a sentir, o sea, y mejor se murieran. Si no nos perdonamos a nosotros mismos por lo que hemos sentido, pensado, hecho, entonces vamos a empezar una vendetta, una guerra interna contra nosotros mismos, una guerra interna contra todas las personas que nos rodean. Una cadena de rencores que por lo tanto no solo nos va a afectar a nosotros, a nuestro cónyuge, sino probablemente a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos de generación en generación y en generación. No es que esa familia son unos. ¿Y por qué será? Porque alguien un día, por falta de perdón y resentimiento, empezó una vendetta que ha pasado y que ha afectado a los hijos y a los nietos de generación en generación. Ya bien sea que seamos las víctimas o los victimarios. Pero gracias a Dios por el perdón, porque puede liberarnos de este estado de miseria en el que nosotros vivimos. Porque el perdón es un poder, pero es un poder restaurador y regenerador. Déjeme decirle que la palabra perdón viene del prefijo per, que quiere decir total o de manera total. Y la palabra donare, que quiere decir regalo. Si unimos las dos palabras, entonces la palabra perdón quiere decir regalo total. Y era exactamente la expresión que se usaba cuando un acreedor le condonaba una deuda a un deudor. Y se usa para expresar un acto de completa generosidad. Mateo capítulo 18, versículo 26 al 27. El Señor Jesucristo nos cuenta una historia. Nosotros la conocemos como la historia de los dos deudores. Había un hombre, mayordomo administrador, que tenía una deuda con su amo. Y dice que era una deuda como de 10,000 talentos. 10,000 talentos en aquella época y hoy en día sería una deuda insalvable. O sea, algo que no se podía pagar, que usted necesitaría quién sabe cuántas vidas para poder pagarla. O sea, era impagable.
como se le daba la oportunidad a este mayordomo o administrador o siervo para que pagara su deuda, y no lo hizo, y repito, ahora se había convertido en una deuda impagable que necesitaría quién sabe cuántas vidas para pagarla, es llamada a cuentas. Y el Señor le dice, bueno, entonces ahora vamos a crear la costumbre, vamos a vender a su esposa, vamos a vender a sus hijos, y vamos a vender sus animales y todas sus propiedades. Repito, la deuda era insalvable. Vendiendo a su esposa y a sus hijos y todas sus propiedades, la deuda no se podía pagar. Esa era la condenación por su falta, no para pagar la deuda, porque la deuda era insalvable. Pues dice aquí en el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oiga, ni que tuviera 10 vidas podría pagarla. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, le condonó la deuda. Un acto de generosidad, le regaló, le hizo un regalo total. Óigame, es exactamente lo que ocurre con el hombre, el cual tiene una deuda pendiente con Dios por causa del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni un uno. Y en el versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, y dice que todos somos pecadores, entonces el hombre es culpable, todos los hombres son culpables, y el hombre es reo de muerte, y todos los hombres somos reos de muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice una verdad eterna que ha sido ignorada. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el que está libre de pecado, diría yo, que tire la primera piedra. El hombre, por causa del pecado, es reo de muerte, mas Dios nos condonó la deuda por el pecado, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario hace más ya de 2000 años. ¿No es acaso lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De relevancia las primeras palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra justificado quiere decir absuelto de culpa. No se puede absolver de culpa a alguien que no es culpable. El hombre, por causa del pecado, es culpable y reo de muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que quiere decir que lejos de destruirnos, el Señor decidió reprimir su ira y su enojo, para mirarnos con ojos de compasión y misericordia antes de que nosotros inclusive fuésemos concebidos o naciésemos. Por eso cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos perdona. Dejamos entonces de ser sus enemigos
para constituirnos en sus hijos y en sus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Así lo dice. Si usted piensa por un momento que Dios es santo y el hombre es pecador, entonces va a comprender la relación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora nos toca a nosotros usar este poder que nos ha sido otorgado y hacer lo mismo con los demás, con los que nos han hecho daño. Mateo capítulo 10, en el versículo 8, le dice el Señor a los apóstoles: de gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia es un don, un regalo que se nos da y que nosotros no merecemos. No merecíamos la compasión y la misericordia de Dios. Éramos pecadores, somos culpables y reos de muerte. Pero Él dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando nosotros usamos este poder divino que nos ha sido otorgado por Dios, al cual llamamos perdón, cuando nosotros usamos este poder, empezamos un proceso de restauración. La primera cosa que hace el perdón es restaurar. Número uno, nuestra relación con Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a perdonar, comenzamos a restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro prójimo, con todos los demás. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el Señor va a estar con nosotros hombro a hombro. Sí, si perdonamos a los demás, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que Él también nos perdonará a nosotros. Y no solo también nos va a perdonar, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no aprendemos a perdonar a los demás y a restaurar la relación con los demás, tampoco podremos restaurar nuestra relación con Dios. Y Dios no va a poder bendecirnos ni ayudarnos en absolutamente nada. Por eso decimos que el perdón es un poder restaurador. O bien sea, podemos decidir seguir siendo lo que nosotros somos y seguir sintiendo lo que sentimos, o darle un giro. Tan solo si decidimos entender que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. No hay justo, ni uno, ni uno. No se trata de olvidar. Es que yo no puedo olvidar, sí, pero es que no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. No estamos diciendo que el perdón es un poder divino que consiste en mirar con ojos de compasión y de misericordia al culpable. Y ahí viene lo que nos cuesta, reprimiendo la ira y el enojo. No podemos, no todos pueden olvidar. Bueno, si no podemos olvidar, no se trata de olvidar, no es eso lo que se nos pide, sino recordar sin dolor. Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Eso es un grado de masoquismo, de autoflagelación.
de autocastigo. Alguien dijo por ahí que hay varios tipos de perdón. El perdón inicial. Este es necesario para detener los estragos del resentimiento, de la falta de perdón, y comenzar así un proceso de sanación. Algo así, yo perdono la primera vez. Y empieza o se da el banderazo de salida hacia una vida mejor. Se dice del perdón inicial que es necesario para comenzar a reconstruir un mundo nuevo para todos. Es cuando comenzamos a inhalar los olores beneficiosos del perdón, cuando comenzamos a sentir el sabor de una vida mejor. Lo que nos cuesta es el perdón continuo. A veces nos cuesta perdonar y después nos cuesta continuar perdonando. El perdón continuo es el perdón de todos los días. Es la actitud que consiste en mirar al culpable con ojos de compasión y de misericordia, reprimiendo la ira y el enojo. Lo está haciendo mal. Lo sigue haciendo mal. No ha dejado de hacerlo mal. Pero de repente, la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Por qué usó el 7? Porque el 7 es el número de perfección, ¿verdad? ¿Por qué Pedro dijo esto? Déjeme decirle que, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, probablemente Pedro no dijo esto porque había alguien que constantemente le ofendía y perdía los estribos y le causaba algún daño a él. Tomando en consideración quién era el apóstol Pedro, yo pienso que el apóstol Pedro lo decía por sí mismo. Porque el hombre era de armas tomar, capaz de sacar una espada e intentar cortarle la cabeza a un soldado del templo. Y solo alcanzó a cortarle la oreja. Ese era Pedro. Claro, un hombre cuya vida cambió, porque fue un hombre que traicionó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero el amor y el perdón de Cristo lo transformó. Yo por eso pienso que aquí Pedro no está preguntando por el que le ofendía, sino porque él constantemente, por su carácter y temperamento, por su personalidad y manera de ser, quizás constantemente tenía que estar pidiendo perdón. La respuesta viene en el versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí hay una ecuación matemática, porque si el número 7 es símbolo de perfección, está diciendo, 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, 70 veces 7, y después te vuelven a fallar, entonces hasta ahí llegamos. No, porque está usando un número que es perfecto. Está diciendo, en una expresión matemática, sería 70 a la n, o sea, al infinito. En pocas palabras, y Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7. Y le dice: no, hasta el infinito, siempre. Por eso decimos del perdón que es una actitud que consiste en mirar al culpable con ojos de compasión y misericordia, reprimiendo la ira y el enojo. Un ejercicio diario. Es muy interesante esto de las indulgencias, para el que alguna vez practicó eso o lo practica. Pero con las indulgencias usted llega ante un sacerdote y confiesa hasta las cosas que no ha hecho y que va a hacer. Y llegamos ante el sacerdote esperando que nos dé la pena por el pecado que aún no hemos cometido y que vamos a cometer.
Pero cuando nosotros tratamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos y nuestros amigos, con nuestros cónyuges y otras personas, estamos deseando como que nos tuerzan un poquito los ojos para agarrarlos del cuello. ¿Y dónde están las indulgencias? El perdón es una indulgencia. El perdón es una actitud diaria y cotidiana, una forma de vivir. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Piedad, compasión, misericordia, indulgencia. Piedad. Y dice que debemos, ¿qué? Ejercitarnos. Y a veces nosotros perdonamos, pero de repente sentimos nuevamente aquel dolor. ¿Debemos qué? Reprimirlo. El Señor está con nosotros. Y recordar el significado de la palabra perdón. Absolución, justificación. No es una declaración de inocencia para el culpable, es un reconocimiento de la culpabilidad del individuo que nos ofendió. Pero en ese momento, yo puedo usar un poder y decidir, con la ayuda de Dios, hacer lo correcto. Por mi bien, el de mis hijos y el de mis nietos, de generación en generación. Esta es la actitud que nos convierte en cristianos. Yo estaba escuchando a alguien comentar y hablar acerca, pero me parece que con todo respeto, como que invirtió los papeles del concepto cristiano y del concepto hijo de Dios. Un hijo de Dios es una persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, muere a la paternidad de Satanás y nace dentro de la familia de Dios. Ya nació, es hijo de Dios. Pero según Pablo, puede ser un niño espiritual toda su vida, si no se alimenta de la palabra de Dios, si no pasa por un proceso de formación. Pero un cristiano es uno que ha pasado por el ciclo real de la vida. Nacer, crecer, y yo incluyo nacer y crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y morir. Por lo general son 4, yo incluyo 5. Uno más. Nacer, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y morir. Un cristiano es uno que ha nacido de nuevo, ha crecido, está en pleno desarrollo, y se parece en todo, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de proceder al Señor Jesucristo. No se quede con haber nacido de nuevo. La palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros seamos más que como Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si leemos bien, dice, sed pues imitadores de Dios, el cual miró al hombre y lo declaró culpable. Pero siendo culpable, lo miró con ojos de conmiseración y envió a su Hijo Jesucristo a morir por él en la cruz del Calvario. Lo perdonó, reprimiendo la ira y el enojo. Esta actitud es la que nos convierte en cristianos, en Cristos pequeños, en seres extraordinarios, no en miserias humanas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima
envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.